Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. Yo muy bien, ¿y usted cómo me la ha ido? Buenas noches, Paola. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, profe. Bien, ¿y usted? Hola. Ay, es que no tengo los audífonos, qué locura. Me los quité. ¿Aló? Ahora sí. ¿Me Hola, escuchas, profe. ¿Cómo Paola? Hola, qué pena, me había quitado los audífonos, qué locura, está? Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profe, con razón no me Ay, profe, escuchó. ¿cómo se Y encuentra? yo Debe tenerlo saludándote. raro. Sí, yo saludándote. Yo ve tan raro, no lo Y el escucho. profe como que le pasó. Bueno, muy bien. Vamos a esperar 5 minuticos y ya iniciamos. 4 minutos, ¿listo? Listo. Sí, profe, ese tema de música está como muy difícil, ¿no? ¿Te Porque parece? No, ¿cómo escuchar un podcast gitano? Y es para mañana, la- ¿cierto? Sí, damos claramente. las orientaciones sin ningún problema y revisamos, ¿vale? Vale.
Hola, Laura. Laura. Hola, profe, buenas noches. Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, Paola, ahora sí te vamos a escuchar cuáles son las dudas o novedades que tienes frente al trabajo de mañana. Paola. No, profe, o sea, no, lo que pasa es que era un comentario, profe. Ah, bueno, pero no, cuéntanos un poco cuáles han sido esas dificultades que has encontrado. Pues digamos de historia sí hay bastante, profe, pero de ¿Qué te música, tocó? ¿Cuál te tocó? gitana, ¿Cuál? gitana. Gitana. Ah, bueno, no, sí, eso hay cantidad. Bueno, Pero, profe, pero es que está como muy pronto, ¿no? Para mañana. De pronto no sé si su merced pueda, no sé, colocarla para el lunes, quizás. Pues vale, no sé, no sé. revisamos, no hay ningún problema. Revisamos, a ver, hacemos un sondeo ahora en un momento y miramos a ver cómo están los demás. ¿Qué, profe? Yo también tengo una pregunta. ¿Qué tipo de Sí. formato se manejará? Expositorio, no sé. Y en formato se refiere a como que, es decir, el formato a género periodístico, porque el formato, pues, Exacto, ajá. bueno, no, como ustedes quieran, ¿no? Si ustedes quieren hacer una especie de informe, pues lo pueden hacer. Si quieren hacer una crónica en torno a algún ritmo musical en especial, también. O si ustedes quieren de alguna manera hacer un reportaje sobre, no sé, la tradición musical, no sé, rusa o la tradición musical gitana, entonces también lo pueden hacer. Tienen que ser bastante descriptivos en uno y lo otro, pues jugar un poco con el tiempo. Pero no, ese sí ya es la libre decisión de ustedes. Aquí la idea es que ustedes escriban un poco, relaten o cuenten ese escrito y van combinando con música. ¿Qué programas están utilizando? Yo uso Audacity. Audacity. ¿Y cómo te ha ido con el programa? Bien, aunque me demoro mucho editando. O sea, en los últimos podcasts que hicimos, no me acuerdo en qué clase fue, pero me demoraba casi todo el día editando. La edición gasta muchísimo Sí, tiempo. es demasiado. Por eso les decía yo que el ejercicio de la producción radial, o sea, más allá de poder leer y de saber, hay una producción detrás que implica una investigación muy amplia y que eso le puede gastar un jurgo de tiempo. Antier me gasté parte de la tarde, muy buena parte de la tarde, editando la emisión de ustedes. Entonces eso implica muchísimo tiempo, ¿no? Porque pues, es decir, el ejercicio es engomador, es muy encarretador, pero también dedica muchísimo tiempo. Vale, pero podemos estar pensándolo, Paola, sin ningún problema. Si ustedes ven que no, que tienen la dificultad de entregarlo a mí, me interesa a mí personalmente, es que ustedes entreguen un trabajo bien y no un trabajo a la carrera. Entonces, pues, no hay ningún problema. Si eso de alguna manera implica a ustedes hacer un muy buen trabajo, un muy buen producto frente a la música, pues vale la pena esperar, sin Sí, duda profe, es alguna. que apoyo también lo que dice Francis, es que realmente eso toma tiempo. O sea, toma un buen de tiempo y pues la idea no es hacerla ligera. Por eso digamos que dije, no sé si de pronto mis compañeros pues también piensen lo mismo que nosotras, de pronto dejarlo pues no para mañana, sino pues de pronto para, no sé, para el lunes, profe, si se puede. Vale, claro que sí, no habría ningún Sí, problema. yo estoy de acuerdo con Pau y pues también teniendo en cuenta que pues la mayoría de nosotros trabaja, no nos Ujú. queda como mucho tiempo para hacerlo. Sin duda alguna. Bueno, entonces para los que quieran conservarlo, voy a dejar en el chat el enlace de la emisión para que lo guarden. Quizá uno después le da por la locura de escuchar y decir qué barbaridad después de 2 o 3 añitos. Entonces ustedes ahí lo tienen. Ahí lo dejé colgado en el SoundCloud para que lo tengan y lo conserven si quieren o para que lo repasen sin ningún problema. Eh, lo dejo a disposición de todos ustedes. Bueno, escuchemos, ¿cómo les ha ido con el trabajo, Ingrid? Ya escuchamos a Francis y a Paola. ¿En qué lo estás editando, Paola? ¿O todavía no has empezado? Profe, yo todavía no he empezado la edición, pero hoy sí estaba grabando como las notas del celular, las notas del iPhone del celular, entonces estaba ahí, ya tengo como o sea, ya tengo como la voz, falta la edición y la voy a empezar a hacer mañana todo el día. Claro, Pero pues bueno. también estoy de acuerdo con mis compañeras y las apoyo. ¿Qué, qué,
¿Qué música tienes? ¿Cuál te tocó? Me tocó la de... Espera que yo no la sé pronunciar bien, profe. Espérate. Celta, escandinava, ¿cuál? No, la de China, profe. Es como es Ah, como... ¿si han encontrado sonidos interesantes? Francis, ¿qué has encontrado? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Ya habías No, escuchado? ayer me pegué una leída impresionante de todos ¿Qué? esos personajes y fue buenísimo. ¿Y qué tal Morricone? Bien, brutal, o sea, Súper, ese ¿no? man es un teso, o sea, es el que tiene Durísimo. todos Ujú. las buenas, ¿no? Es de Star De Star Wars, Wars, sí. bueno, mejor dicho, o sea, las películas buenas, las bandas sonoras las ha hecho el tipo. Y hay otras, bueno, Gustavo Santaolalla, bueno, el uruguayo, también tiene un repertorio de bandas sonoras en el cine muy, muy buenas, por si quieres revisarlo. Otros que vimos fue Hans Zimmer, Sí, bueno, es Ennio otro. Morricone, John Williams, Alan Silvestri, Howard Shore, Ujú, que es el del Señor de los Anillos. ujú. Hans Zimmer tiene Interestelar y varias películas del espacio muy buenas. Ajá. Alan Silvestri tienes el de Volver al Futuro. Bueno, mejor Ujú. dicho, hay un montón o sea, yo pensaba hacerlo, digamos, como de películas y ya cuando me puse a investigar es que no, es por los autores. Es por los autores. Ajá. Sí. Entonces es una cosa muy interesante, ¿no? Aprendiendo un poco de cultura. Muy bien. Tatiana, ¿qué ha encontrado? Oscar, ¿qué ha encontrado de la música? ¿A quién le tocó África? Profe, pues siendo sincera, la verdad, he Ujú, estado trabajando y estoy de acuerdo con mis compañeras, no he tenido como, o sea, la he buscado, pero no he tenido el tiempo de enfocarme totalmente en buscar la música y pues estaba un poco confundida con lo que tocaba bien hacer, entonces ya escuché que es un podcast, ¿sí? Y ujú. que toca obviamente colocar todo lo de la historia de la música, pues que nos tocó a cada uno. Bueno, no, Entonces, hilarla con la historia, hilarla con las tradiciones, quizá depende de donde ya te haya tocado, pues sería interesante también entender un poco cómo la música ha estado como a disposición de la construcción de una sociedad, ¿no? Entonces vale la pena mirarlo desde ese lado, Oscar. Profe, una Sí, pregunta. señora. ¿Hay un Dígame. tiempo determinado 5 minutos. 5 minutos? Ok, 5 gracias, profe. minutos. Ajá. Oscar. Bueno, profe, realmente no sabía que el tipo de música que a mí me tocó, el género, ¿Cuál fue? era de música celta. Yo pensaba que no sé, yo dije, bueno, esa música celta, ¿a qué hará referencia? Ujú. Y resulta que en días pasados, o mejor el mes pasado, de hecho yo había buscado ese tipo de música, pero no había buscado como música celta, sino como música para dormir o música Ujú. relajante. Entonces fue como, bueno, dije, algo nuevo que aprender y pues ahí voy leyendo o estoy viendo videos y pues, profe, Oscar, yo te recomiendo Narada. Es nada, brutal. vale, vale, gracias. Vea. Muy bien. Juan Sebastián, ¿qué has encontrado? Juan Sebastián. Profe, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí, gracias. No, profe, la verdad, no, como ayer no pude asistir, no tengo muy presente, o sea, tengo entendido que tenemos que hacer un podcast de 5 minutos sobre el género que nos tocó a cada uno. Según tengo Ujú. entendido, me tocó música brasileña. Bueno, fácil, ¿no? Muy fácil. Chévere. Pues no he averiguado mucho, la verdad, hoy no tuve tiempo, pero pues la idea sería ponerme a esas esta noche y mañana por la mañana. Claro que sí, Andrés. Andrés. Sí, sí, señor profe. Bueno, ¿cómo le ha ido con la música?
Bien, profe, pues me tocó África. Ujú. Ah, Eh, bueno, genial. Allá hay muchísimos ritmos, muchísima música, entonces sería interesante poderla descubrir, ¿no? Y pues Latinoamérica y Estados Unidos también heredó buena parte de la música africana, pero sí, pues bueno. profe, sí, eso decía ahí. Que sí, se heredaron muchos ritmos de allí y pues se fueron acomodando a diferentes regiones, ¿no? Ujú. Y sí, muchos instrumentos también la Sin duda danza está alguna. muy, muy fuerte allí. Sí, ahí Ujú. voy, profe. Muy bien, Jonathan. Profe, la verdad está un poquito difícil. No, no he encontrado como música así como irlandesa que pegue, Ujú. pero Pero bueno, de pronto no la puede acomodar no, necesariamente. digamos una canción completa así cultural. He encontrado es bailes, pero como canciones así, no. Vale, pero Pero hay unos sonidos, Irlanda tiene unos sonidos muy particulares, ¿no? A través de su instrumento que es muy utilizado por los irlandeses. Entonces, quizá de pronto tiene que enfocarlo más hacia los sonidos tradicionales y no a una música en específico o a un género musical irlandés. Porque, pues, no sé, podemos hablar de quizá el rock irlandés es buenísimo. Y bueno, también está muy, comparte muchos temas rockeros buenísimos, como con Islandia, que está tan cerca, y con países escandinavos, si quisiera hablar del género como tal. Björk. pues tienen sonidos así como muy de orquesta, como Ujú, de Cambiémoslo, música Jonathan. muy ruda, como música vikinga, algo así tienen. ujú, claro, muy bien. Paola, ¿cuál tiene? Mira, te está proponiendo Paola que lo pueden cambiar. ¿Cuál Paola. tienes tú, Pau? Tengo gitana, música gitana. Gitana, ah, bueno, Ah, no, pero a mí me no, parece que es mucho más fácil la gitana, pero bueno, no, estoy seguro que pueden descubrir cosas bien interesantes en Irlanda. Su instrumento, que no recuerdo el nombre, es muy famoso y muy conocido. Bueno, muy bien, hoy traigo un tema muy particular, es el tema precisamente de la participación y de cómo el Estado de alguna manera regula el tema de la radio en Colombia, cómo viene trabajando ese tema desde más o menos, bueno, desde la existencia del Ministerio de Comunicaciones y cómo nosotros entendemos la radio y por qué es que hay una fuerte imposición a partir de la radio comercial. Y yo creo que hay que hacer es esta reflexión precisamente porque uno siempre tiene fe, y digo tiene fe porque uno le cree muchísimo a la radio, ¿no? Quizás es uno de los medios con mayor credibilidad, que goza de muchísima credibilidad. Entonces es bien interesante poder observar un poco desde dónde o cómo se regula este tema de la radio a partir de lo que considera el Estado como información radiofónica o como información sonora y que es mediada pues obviamente por este transistor, por este aparato, pero también hay un control muy particular, especialmente en el espectro electromagnético. Eh, hacia más o menos finales de 1990, principios de los 2000, el ministerio TIC necesitaba regular, o el Estado más bien, necesitaba regular un poco el ejercicio de la radiodifusión en Colombia, aunque la radiodifusión en Colombia comienza más o menos entre 1960 y 1960 en adelante, con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pues es en 1995 básicamente en donde se ve un fuerte impacto en la regulación de la información. No me refiero simplemente al contenido que se transmite, sino más bien a brindar los espacios radiales para los tres tipos de emisoras. Entonces, el Estado colombiano necesita definir cuáles son las radios que deben estar circulando o están circundantes en el territorio colombiano. Entonces, pues tenemos la primera que es la radio comercial. Sí, permítanme, yo abro la pizarra. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, profe. Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos acá la radio comercial. ¿Sí?
Es el Estado el que define las tres formas o las tres categorías de la radio. Está la radio comercial que pues ustedes ya la conocen. Ya saben que pues es esa radio que todos los días nosotros escuchamos. Está la radio comunitaria. ¿Qué emisoras comunitarias han escuchado? Cuéntenme, por favor, o si en algún momento han hecho el ejercicio de escuchar una emisora comunitaria. ¿No? ¿No han Pues escuchado la verdad, emisoras? yo nunca he ¿No? escuchado. ¿Quién vive en Suba? Yo, profe. Y está ya Suba Stereo, que es quizá la más conocida. Suacha también hay bastantes emisoras. Esa es la radio comunitaria. La radio esa de barrio, como de localidades, es esa radio. Bueno, y está también la radio pública, que aunque pareciera que toda fuese pública, sin duda alguna, pues hay una radio específicamente orientada a que la den instituciones públicas, ¿no? Que inclusive tiene una pugna muy fuerte con la radio comercial, porque pues se opone precisamente a lo que está, a lo que dice la Constitución y a lo que dice la norma, ¿no? Claro, la radio comercial de alguna manera tiene que preservar ese principio, o más bien, todas las emisoras tienen que guardar ese principio, que toda la información es pública y que pues tiene que estar es precisamente al servicio de la ciudadanía, al interés público. Pero pues si uno se pone a revisar un poco al detalle, pareciera que no. Por una sencilla razón, y es que la radio comercial pues nos invadió, son más o menos 1.500, 1.600 emisoras en el país, y pues si uno se pone a mirar los estudios de CAR, CAR es a ver cómo decirlo, la encuesta que se hace cada año para definir o para mirar un poco el rating que se está ofreciendo o que tienen las emisoras en Colombia. CAR es el estudio continuo de audiencias radiales. Eso es lo que significa CAR, para que lo tengamos muy presente. Lo voy a poner por acá arriba, para que después o más adelante podamos mirar un poco, analizar un poco estos estudios que se vienen haciendo. Inclusive no antiguos, es muy reciente los estudios de niveles de audiencia. CAR. Entonces, eso es estudios continuos de audiencia radial. Y pues este año fue publicado más o menos en julio del 2020, junio-julio del 2020, y pues curiosamente uno puede encontrar que el estudio arroja que en Colombia hay una particularidad, ¿no? Parece que las dinámicas de las audiencias hubiesen cambiado. ¿Cuándo comienza la pandemia? Más o menos en marzo, ¿no? Entonces, en esos 3 mesecitos o en esos 2 meses y medio, las audiencias cambiaron. Y curiosamente, como hay unas condiciones totalmente diferentes, pues uno en la normalidad o en la anterior normalidad que teníamos, que era antes de la pandemia, pues uno regularmente estaba parrillado en la programación de la radio comercial. Y digo parrillado porque pues ellos nos ofrecen una agenda, como siempre lo he dicho, ¿no? Hay un agenciamiento de los medios de comunicación que impone su agenda. Entonces, pues nosotros estábamos parrillados en sus agendas, y pues encontrábamos que nos gustaba era escuchar en las horas de la mañana las noticias, cualquier emisora, W, Blue, Caracol, RCN, pero con las nuevas dinámicas precisamente de la pandemia y del aislamiento y de la emergencia sanitaria, pues hay un cambio que inclusive fue sorprendente, porque los análisis que de alguna manera arroja CAR, los estudios continuos de audiencia radial, pues establece que hay un cambio en el paradigma y en el consumo, que inclusive preocupa a los grandes empresarios de la radio comercial. Pues ya no se escucha la emisora hablada, la emisora de noticias al principio, en las horas de la mañana muy temprano, sino que ya la gente migró, fue precisamente a las emisoras musicales. Entonces, curiosamente, en el estudio de CAR podemos encontrar que, o ustedes más bien díganme, ¿cuál es la principal emisora más escuchada en Colombia? ¿Cuál creen ustedes?
No lo sé, pero yo creería que las emisoras de música popular, de música reggaetón, no lo sé, es como lo que más escuchan hoy en día. Muy W, bien. no sé. W Radio, ¿cuál otra? Candela Estéreo, Tropicana, por Candela. aquí. Ajá. Bueno, esas emisoras pues de alguna manera sí son las que ahora se están escuchando, pues curiosamente en esta época que es tan odiada, Olímpica Estéreo, en el primer semestre del 2020. Es Olímpica Estéreo la que ocupa el primer puesto de la emisora más escuchada en Colombia. Y si se mira un poco el estudio que se realizó desde CAR, que fue publicado inclusive por La República, ustedes pueden buscar ahí CAR 2020 La República, pues ustedes miran un poco las gráficas que ellos tienen, que son bastante dinámicas y bastante interesantes, como en las principales ciudades Olímpica Estéreo pues la tienen en su primer lugar. Tanto así que para el caso de Bogotá, más o menos 700.000 personas escuchan esa emisora. Entonces es muy curioso cómo de alguna manera estas dinámicas de las audiencias vienen cambiando con la nueva normalidad. Si antes estábamos agendados para escuchar las noticias, hoy ya no escuchamos noticias. Hoy estamos escuchando emisoras musicales. ¿A qué se deberá? A que pues muy seguramente uno salía todos los días al trabajo y uno hablaba o dialogaba sobre los temas trascendentales del país. Y pues como eso lo daba la radio en su momento, uno se va en el carro, uno se va en la buseta, uno se va conectado, escuchando en sus audífonos y la gran mayoría de personas pues escuchamos es noticias en las horas de la mañana. Incluso las emisoras musicales tienen un buen bloque de noticias y constantemente lo están actualizando. Entonces, en medio del chiste y en medio de la canción, en medio de la música rumbera, en su momento, pues también hay un bloque de noticias en las horas de la mañana y entonces uno andaba totalmente actualizado. Ahora no, ahora se está cambiando esos niveles de audiencia, que son bastante particulares y que muy seguramente los interesados en este tipo de estudios y de niveles de audiencia, pues comienzan a mirar un poco y hacerle un seguimiento continuo a los gustos particulares que se están escuchando. Me devuelvo un poco para dejar de lado de CAR y después podemos mirar un poco en qué consiste este estudio de CAR, que es inclusive muy aplicado en Latinoamérica porque pues Estados Unidos tiene otro tipo de estudio mucho más grande y mucho más amplio. Este ECAR es demasiado artesanal y Europa también tiene otros niveles de audiencia totalmente diferentes y sus niveles de estudio son diferentes. Entonces, sí es necesario medir un poco las audiencias y cuáles son los gustos que se están escuchando. ¿Por qué no sirve? Porque pues los estudios de alguna manera están reflejados o una particularidad de la comunicación social está relacionada con los estudios de las audiencias de esos medios para poder perfilar obviamente los gustos y qué tipo de contenido es el que se debe mostrar. Me devuelvo un poco entonces para hablar del compromiso que tiene el Estado, y no solo el Estado, sino los medios de comunicación, las tres categorías de la radio, frente a la ciudadanía y frente al interés público. Claro, entonces, ¿cómo el Estado define un poco a partir de la norma o a partir de esta reglamentación que saca el Ministerio de TIC, en donde dice, pues claro, nosotros tenemos un territorio, nosotros tenemos un país que es Colombia, pero pues más allá de la territorialidad también hay un espacio, un espectro electromagnético que es necesario también regularlo. Para el caso, por ejemplo, de la aviación, particularmente, pues los cielos abiertos o los cielos en Colombia están regulados para poder dar permiso que otras aeronaves entren bajo los convenios bilaterales o multilaterales. Acá el caso del espectro electromagnético pues también está regulado por el Estado porque pues por ahí es por donde viajan las ondas sonoras a través de las repetidoras que se instalan obviamente en cada uno de los municipios este tipo de antenas. Entonces, el Estado comienza a regular un poco el ejercicio de la radio desde el punto de vista de quién o de las categorías establecidas o a partir de estas tres categorías. Entonces, la radio comercial la define como aquella radio que está destinada a satisfacer las necesidades de los oyentes, a satisfacer los gustos particulares de los oyentes. Vamos a colocarlo por acá. Su objetivo es los gustos de los oyentes.
Y pues el principio fundamental de todas las radios pues es que tenga un interés particular, ¿no? Que la información que esté divulgando sea una información que tenga un interés particular sobre la ciudadanía. Debe ser pluralista, se supone, ¿no? Es decir, en donde caben todos y que todo el mundo puede escuchar este tipo de radio. Tiene que establecer espacios de innovación, de educación, de comunidad, de comunicación y obviamente promocionar un poco esos espacios de socialización radial y de comunicación. Hay sin duda alguna la radio o la radio comercial lo que hace es generar rendimientos económicos. Esa es su finalidad, generar unos rendimientos económicos, fortalecer rentabilidades. Se constituye como una empresa, antes que nada. Y este es un valor bien interesante que hay que tener en cuenta la constitución de empresa, porque pues uno a partir de ahí, de esa afirmación, uno ya comienza a analizar y a decir, ¿quién me cuenta a mí la información? Si uno escucha radio comercial, entonces, ¿quién me está contando a mí la información? A partir de ahí, de esa afirmación de que se constituye como una empresa, uno debería reflexionar y preguntarse por ese tipo de cosas, ¿no? La norma o la reglamentación que pide el gobierno nacional busca que las emisoras o que la radio sea pluralista y que convoque a la ciudadanía a través del interés público. En la radio comercial pareciera que no se cumpliera. Porque pues sí tiene un objetivo muy particular, aunque la ley es amplia, muy amplia en las tres categorías de la radio, la comercial, la comunitaria y la pública, especialmente se ve muy gaseoso que esta radio comercial intente expresar el querer ciudadano. Hay más un interés económico y un interés comercial por generar unos rendimientos económicos interesantes. Y pues la respuesta de la radio comercial, pues obviamente está en que está a favor del mercado y a la liberalización y flexibilización del mercado. Entonces, pues como esta radio comercial los dueños son grandes conglomerados económicos, de las 1.600 o 1.700 emisoras, 1.500 son de los dos conglomerados económicos más importantes del país. ¿Cuáles son? Pues RCN, Ardila Lule. Y Caracol Radio. Caracol Radio, que antes era del Grupo Santo Domingo, hoy es del Grupo Prisa español, entonces pues ellos son los que tienen en su gran mayoría un número significativo de emisoras en el país. Entonces, a partir de esta apreciación, pues uno muy seguramente tendrá que preguntarse, ¿quién me cuenta a mí la información? ¿Quiénes son? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Cuál es el interés que tengan? Por muy aperturistas que sean frente a la posibilidad de que los periodistas no son censurados y no tienen ninguna tara al momento de publicar, sin duda alguna el hecho de que pertenezcan a los conglomerados económicos, hay cierta posición del periodista frente a la divulgación o frente a la información que está mostrando o que pone al servicio de la ciudadanía a escuchar. La función de la radio en este caso pues es una producción simbólica netamente, y cuando digo simbólica es que pues obviamente está al servicio de la función rentable que responde a las empresas que son propietarias de los espacios radiales, y pues obviamente esta es una de las condiciones más interesantes, porque si uno puede mirar un poco el artículo de la República en donde cita que más o menos hay 1.600 y pucho de emisoras, pues ellos tienen 1.500 emisoras y que son dueños de ellas, pues esta es una producción monopolística. Sí, nuestro contenido que escuchamos a partir de la radio comercial, pues se basa en dos monopolios, y pues esta es una práctica monopolística de las pocas que puede haber todavía en la economía, de las pocas, pensaría yo.
No sé si ustedes me ayudan de pronto a pensar un poco la práctica monopolística en otros sectores. No sé si en la infraestructura, no sé si en el transporte aéreo, no sé si en los bancos, pero acá pues uno ve obviamente esa práctica muy fuerte, porque pues de las 1.700, 1.500 son de ellos, pues hay una práctica o un aparato de captura precisamente para la rentabilidad de cada una de sus empresas. Entonces, frente a eso, yo los invito por favor a que leamos el artículo 75 de la Constitución Política. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leerlo? Artículo 75 de la Constitución Política. ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? Profe, ya lo estoy buscando y ya lo leemos. Dame un momento. Listo. Dice lo siguiente. El espectro electromagnético es un bien público. ¿Sí es ese, profe? Sí, señora. Entonces dice, el espectro electromagnético es un bien público inenajenable. Inenajenable. Eso, inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado, para garantizar el pluralismo informativo y la competencia. El Estado intervendrá por mandato de ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético, como la competencia desleal o la igualdad de competencia. ¿Tiene que ver? Claro que sí. Pero, ¿ya lo terminaste de leer? No, señor. Sigue. Hay más. Aguarde un momento, por favor. Es que está quedando como la parte grande. Del espectro electromagnético. Permítame un momento, por favor. Ay, pero sí, no, solo aparece ese pedacito. Pensé que estaba cargando. Sí, creo que es. Pedacito. Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir de la definición del artículo 75 de la Constitución Política de Colombia, regula de alguna manera el espectro electromagnético, el espectro electromagnético, entonces, y dice que pues obviamente el ejercicio de la radio tiene que ser pluralista en este sentido y que pues obviamente ellos van a estar pendientes o el Estado está pendiente de vigilar un poco el monopolio. En este sentido y a partir de lo que hemos compartido acá, ¿ustedes creen que esto se está cumpliendo? No, profe, creo que no. Sin duda alguna. Sin duda alguna, porque el hecho simplemente de que Colombia tenga 1.670 emisoras y si ellos son dueños de las 1.500, pues obviamente hay un control monopolístico sobre la información que se publica. Entonces, es muy contrario, mire lo paradójico que resulta ser esto. El Estado, mientras que pretende de alguna manera abrir los espacios de las radios, tener una ventana un poco más equitativa frente al acceso a la radio, pues prácticamente lo comercial lo cierra y cierra esa ventana porque lo que hace es tener un control sobre la radio, sobre los medios de comunicación radiales. Entonces hay una mano invisible que pues ostenta el poder sobre los medios de comunicación y que pues esa mano invisible, vamos a decirlo sospechosamente, opera frente a la condición o frente a la definición del interés público que tiene la radio y que está definido constitucionalmente. Entonces es curioso pensar ese tipo de cosas. Ahora bien, yo creo que de aquí en adelante la radio o estos dos espacios radiales, que es la radio comunitaria y la radio pública, pues son las que padecen los embates de la realidad de lo que se está viviendo en este momento. Esto no es una práctica que de alguna manera esté dada desde ayer, quizás, sino que pues tradicionalmente nosotros hemos visto cómo la radio de alguna manera ha evolucionado, pero ha evolucionado desde la mano de los conglomerados económicos. Entonces, por eso sigo insistiendo que la historia de la radio no está fundamentada precisamente en fortalecer la sociedad para el caso colombiano, sino que más bien la sociedad, la radio ha participado para que la sociedad se constituya. Entonces no es hablar de la historia de la radio, sino más bien es la historia que de alguna manera fundamenta la radio en el quehacer cotidiano.
esa mano invisible pues no va a desaparecer. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué está sucediendo ahora? Si uno puede mirar un poco y leer en los estudios de CAR, yo no sé si ustedes han consultado en este momento la noticia de la República publicada sobre CAR 2020, pues ahí curiosamente ellos están diciendo, claro, sí, aquí podemos ver que seguimos siendo dueños, mejor dicho, que la radio comercial sigue siendo dueña de los conglomerados económicos y que manda la parada al momento de transmitir contenido. Pues también tenemos que decir que hay otro tipo de realidades y es que el consumo que tenemos en este momento está dado precisamente por los medios de comunicación comercial y están dados a la migración de otras plataformas digitales, perdón, que en este caso son digitales. Entonces, ya no es el radio transistor el que nos informa, sino que ya es el celular y ya son otros dispositivos los que de alguna manera están a la merced de poder servir como canales para la radio, para el gusto radial que uno tenga. Estoy seguro que ninguno de nosotros nos vamos a poner a sintonizar en el celular a Radio Suba o Suba Stereo o a, no sé, Unilatina 94.4, que es en el sector de Chapinero, o en Soacha, las emisoras comunitarias de Soacha, porque pues en el celular es difícil captar ese tipo de señales. Entonces también hay una desventaja para las otras radios, para las otras dos categorías de las radios. ¿Es entendido acá este tema? Creo que es fácil, ¿no? Escuchemos o leamos un poco el artículo, si ustedes me ayudan, por favor, el artículo de la República. ¿Alguien ya lo buscó? Sí, profe. Adelante, Oscar, léelo, por favor. Así, someramente. Bueno, dice, las audiencias de radio se reordenan en Colombia según reporte ECAR. A luz del ECAR, Olímpica Estéreo lidera la radio de contenido musical, pero hay varios cambios en el consumo nacional por la irrupción de la tecnología. Todas las mañanas, 1.596 emisoras se disputan una audiencia radial de 41.5 millones de oyentes que tienen al medio de comunicación como su principal fuente de información y entretenimiento. Es una guerra silenciosa por aquellos que oyen música o se deslizan por la llamada radio hablada. Con la llegada de las nuevas tecnologías que entregan información y entretenimiento de forma instantánea, la radio sigue siendo la principal fuente para 55% de los colombianos. Sin embargo, al finalizar los datos del más reciente ECAR, Estudio Continuo de Audiencia Radial, se ve un movimiento en las tendencias de lo que se consume y cómo se hace. Hasta ahí, profe. Muy bien. Bien, entonces es preocupante cómo estos estudios de CAR de alguna manera reflejan estos análisis a partir de la radio comercial. Yo intenté un poco hacer este ejercicio de buscar los estudios que se han reflejado sobre la radio comunitaria y la radio pública y pues no encontré esos niveles de estudio que hace CAR, pues obviamente, porque pues no hay plata para pagarlo. Entonces el estudio de CAR, los estudios continuos de audiencia radial, pues son pagos obviamente por las grandes emisoras para mirar cómo son sus niveles de consumo y cómo están conectadas sus audiencias con su contenido. El objetivo de CAR es precisamente revelar un poco el ranking o ubicar el ranking de las principales emisoras que son escuchadas en Colombia. Y pues es una publicidad inclusive directa o indirecta como quisiéramos pensar. Si se publica en los medios de comunicación el ECAR 2020 a corte de diciembre y si sale pues Olímpica o Caracol, pues sin duda alguna esto también es un apoyo publicitario, ¿no? Porque pues es decir, ¿qué es lo que está presentando Caracol o Olímpica para que a mucha gente le guste? Y yo que estoy por allá en el último rincón escuchando Blue Radio, pues ¿qué es lo que tienen ellos para que les guste tanto? Pues uno trata obviamente de jugar con el dial y mirar un poco, escuchar un poco qué es lo que están diciendo. ECAR, pues es un estudio, es una empresa especializada para estudiar un poco los niveles de consumo de las audiencias radiales
Es un trabajo bastante artesanal. Si ustedes pueden mirar, por favor, Oscar, si nos ayuda a los que estén mirando el artículo de la República, pues en su primer lugar está Olímpica, y si ustedes miran el comparativo de la mayoría de las ciudades, pues Olímpica aparece en los primeros lugares, pero después del segundo lugar, para el caso de Bogotá, pues ya se encuentra Caracol Radio. La tercera, ¿cuál será? La tercera es Oxígeno, ¿cierto? No sé si lo estás viendo, Oscar. Sí, profe, Oxígeno. En Bogotá es Oxígeno. Curiosamente, mire, entonces está el informativo Caracol con su básica, está de segundas, pero está en la mitad de dos poderosas emisoras musicales. No sé la cuarta y quinta, ¿qué hay ahí en Bogotá? La calle, y de quinta posición se encuentra W Radio FM. Vuelve y sale una emisora hablada que pues que no es hablada en toda la mañana, pero pues después de un horario como después de las 12 del día o de la 1 de la tarde ya es solo música. Entonces es importante mirar un poco esos análisis y las posiciones que tienen las emisoras en su momento, que incluso se meten en los estudios de CAR y que hacen parte de Bueno, esa ahí sí hay audiencia. que corregir, profe, porque, bueno, después de Oxígeno está la Mega. ¿En dónde? En cuarta posición en Bogotá. En Bogotá, la Mega, mire, La Mega. cuarto. Ajá, ¿y la quinta? ¿Sí es W? Radio 1. No, Radio 1, bueno. La W está como de séptima, sí, de séptima posición, 2, 4, 6, 7, sí. Séptima Ha venido un posición. poquito de decadencia, podríamos decir. No sé qué opinas tú al respecto. Sin duda alguna, aunque es que son los públicos los que de alguna manera uno puede observar acá, ¿no? Olímpica Estéreo, ¿quién lo escucha? ¿Qué sectores lo escuchan? Si miramos un poco el tema de audiencias. ¿Qué estratos? 1, 2 y 3. Los más populares. Los más populares, ¿sí? Entonces, si lo miramos en términos de contexto y de la pandemia, pues el 1, 2 y 3, muchos dejaron de trabajar, muchos los echaron de sus empresas y llegaron a sus casas, y en sus casas, pues, ¿qué podían hacer? Pues escuchar radio. Entonces colocaban era Olímpica, y Olímpica tiene un toque particular precisamente para capturar audiencias. Entonces, pues, se convierte, el pan está a mordiscos, se convierte en la emisora más escuchada. Sí, Caracol, miremos entonces Caracol, aquel que está muy interesado puede ser del estrato 2, 3 y 4, 5 inclusive, pero pues esta emisora pues lo que busca de alguna manera es brindar información noticiosa, entonces a todo mundo, y hay un público específico que le gusta estar enterado de las noticias y de la actualidad del país. Y si miramos un poco W Radio, pues W Radio pertenece a estratos 4, 5 y 6, y ahí la escuchan esos estratos, entonces se disminuye el número de población, porque pues no existe ese número, ese amplio número tan popular en esos estratos 1, 2 y 3, comparado con la emisora que están escuchando. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esos contextos. Muy interesante mirarlo, y está muy bien que bueno, que Oscar y que todos ustedes puedan observar ese tipo de posiciones, ¿no? No es caprichosa de alguna manera. Pues uno podría comparar un poco W Radio con Caracol si quisiera, pero pues uno dice, bueno, son la misma casa. Sí, son Prisa Radio, española, pero también hay que mirar un poco el público que escucha Caracol y que escucha radio, y que escucha W Radio. Entonces, ECAR es una casa que en algún momento comenzó a preguntarse, o es una organización que comenzó a preguntarse un poco por los estudios de audiencia radial, porque la televisión sí ya los traía con IVOPE. IVOPE pues comenzó obviamente a desarrollar una tecnología gracias a los desarrollos de la tecnología y de los aparatos de televisión. Entonces comenzó a insertar un poco estos aparatos de medición al momento de canalear o hacer zapping en los televisores. Y a partir de ahí, entonces, es que por eso muchas veces uno escucha o ve los índices de radio, los índices de rating, no sé, de Pedro el Escamoso, que ahora lo están dando, o no sé cuál es la otra que están dando ahora, el mariachi. Entonces, no, es que ayer le ganó no sé por cuántos puntos Pedro el Escamoso a RCN, que todavía, y todos los medios comienzan a echarle el agua o hablar muy mal de RCN. No, es que RCN repitiendo, así traiga la séptima, octava vez Betty la Fea, pues no, todavía no tiene tanto rating como podría tener Caracol, y comienzan unos debates y una cantidad de cosas ahí en torno precisamente al rating.
Entonces es la televisión la que de alguna manera comienza a perfilar las audiencias y en medio de eso, y a medir las audiencias, en medio de eso, pues la radio también comenzó a preguntarse. Entonces ellos hacen ECAR. Y pues ECAR, a partir de esa preocupación que tiene, comienzan las radios o las emisoras a pagarle a ECAR para que comience a analizar las audiencias. Pero es un trabajo bastante artesanal, ¿no? Aquí en Latinoamérica es un trabajo bastante artesanal porque ellos, de una muestra significativa de la población, por eso a mí me parece que también es un sesgo y es demasiado exagerado en el artículo de La República cuando dice que ECAR o las principales emisoras están disputando por 41,5 millones de habitantes o de audiencia. Y uno dice, pero ese no es el universo, eso es un escándalo impresionante porque pues el universo puede ser menor. Lo que sucede es que ellos comienzan a hacer un ejercicio muy artesanal, como les digo, de llamar a las casas o de llamar a cierto público y ciertas personas con ciertas edades y comienzan a colocar, a perfilar sus gustos particulares sobre las emisoras o sobre el contenido radial. Y a partir de ahí, entonces es que ellos comienzan a hacer sus estudios. Y lo otro es que ubican los gustos particulares dependiendo de los sectores. Entonces, si llaman a Uriel Bedoya que vive en Madelena, entonces yo equivalgo muy seguramente a un conglomerado fuerte de poblaciones. Mi entrevista equivale a 10 personas porque yo aquí escucho Olímpica y muy seguramente dentro de esas 10 personas que hay acá, que hay en mi conjunto, pues muy seguramente 2 escucharán Olímpica y el resto escuchará otro tipo de emisoras. Entonces ellos juegan un poco sectorizando los gustos particulares de las personas. Y no es 1 a 1, ¿no? El ejercicio de 1 a 1, bueno, pues yo encuesté a Uriel, a Sonia, a Óscar, a Paola, y cada uno me contestó y entonces a partir de ellos comienzo, no, sino que cada persona representa un conjunto de personas a su alrededor y los encasillan y los meten en una bolsa por un gusto particular, que inclusive es bastante sesgado e injusto porque pues los niveles de audiencia tampoco se pueden marcar en esos niveles de estudio tan generalizados. Comparado con... Señor. ¿Y cómo miden la audiencia internacional? Porque pues muchas emisoras colombianas tienen su audiencia internacional, ¿no? En lo digital. ¿Ah, en lo digital? En lo digital, acá es el aparato, es el transistor. Perdón, yo aquí voy a poner este celular, pero mi radiocito está por el de mi habitación. Pero es en el transistor, en el radio, es que se mide así. Claro, las audiencias internacionales se miden, pero se miden es obviamente por el acceso que tienen las métricas en lo digital, que es mucho más fácil, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, no, pues cuántos se conectaron obviamente en otros países y pues yo transmitiendo desde acá, que es totalmente diferente, pero acá es por el aparato, por el transistor. Entonces es muy interesante y muy particular ver estos tipos de estudios que hace ECAR. Comparado un poco con los otros estudios que hace América y que hace Europa, pues ellos sí son mucho más desarrollados. Y ellos también obviamente tienen una casa o una organización especial para poder hacer estos análisis, pero lo miden inclusive pagando fuertes dinero o haciendo donaciones, pagando a estas grandes casas o a estos grandes centros de estudios y de análisis de sectores, de estudios sectoriales, y pues prácticamente lo que hacen es que comienzan a medir un poco más al detalle a través de ciertos programas y ciertos software el nivel y el acceso que pueden tener las personas al contenido radial. Entonces en Europa, pues en los principales países, 28 países quizá, tienen un análisis muy ampliado de sus audiencias radiales, y en Estados Unidos, pues los principales estados, de los 50 estados, 40 están conectados obviamente con estos estudios que se hacen allá. Entonces es totalmente diferente. Acá es muy artesanal, como les digo, todavía se utiliza la llamada, oiga, ¿usted qué escucha y qué edad tiene y dónde vive? Ah, bueno, entonces usted pertenece a este grupo y entonces usted escucha Olímpica. Yo no escucho Olímpica, que yo sepa. Pues, bueno, debe ser muy buena, digo yo. La radio comunitaria, ¿sí es entendido acá el tema? Sí, señor. Bueno, muy bien. La radio comunitaria, bueno, pues la radio comunitaria, al igual que el principio que siempre aboga el Estado y es tener un interés público, pues prácticamente en la radio comunitaria eso es evidente.
Entonces, está destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad. ¿Sí? Y pues estas emisoras pues llegan a una comunidad organizada, ¿no? Se supone que llega a una comunidad organizada. Hay un ejercicio público de lo pluralista del contenido. ¿Sí? Y pues conserva o ¿cómo decirlo? Es obligatorio en cierta medida en su parrilla y en su agenda establecer espacios de innovación, educación, comunidad, la promoción de la promoción de la identidad y la formación, ¿no? También debe cultivar un poco el debate sobre los temas coyunturales que estén sucediendo en la comunidad. Hay un proyecto en la Universitaria de Colombia de querer hacer una emisora comunitaria, pero curiosamente después del proceso de paz, los espacios radiales desde la radio comunitaria se volvieron súper costosos. No sé si ustedes han escuchado en algún momento noticias en donde dicen, no, pues es que en los pueblos tales y tales y tales ya se abrieron tantas emisoras para la paz y se le han dado obviamente a los exmiembros de las FARC y de la guerrilla. Y estos espacios radiales buscan es tal y tal cosa y que no sé. Entonces, los espacios de la radio comunitaria se han vuelto supremamente costosos. La asignación del espacio electromagnético es muy peleado y pues tiene un costo muy alto en el Ministerio de Telecomunicaciones, que es el que regula la asignación de estos espacios. Bueno, las primeras transmisiones, bueno, pues esta sí, si uno se pone a analizar un poco el artículo 75 con la radio comunitaria, pues pareciera que aquí sí se cumple, pero pues no se tiene acceso a ella, ¿no? Es muy escasa. Si uno pudiera averiguar un poco cuáles son las emisoras radiales del barrio, pues muy seguramente podrá uno tener información y cómo accede a ellas. Las primeras radios comunitarias que comenzó a participar en el mercado, comenzaron pues a salir al aire, eran emisoras que de alguna manera servían como copia a la radio comercial. Entonces el Estado comenzó a preguntarse, pues ustedes no tienen sentido si se quieren parecer obviamente a la radio comercial. Entonces a partir de esta preocupación, curiosamente sale el Ministerio de las TIC en el 2013 sacó una ley en donde pues estableció un manual de estilo para las emisoras comunitarias. Entonces ellas están apoyadas por un manual de estilo manual de estilo y de contenido para divulgar su información, porque pues es decir, ellos en sus primeras transmisiones hacia 1995 y de para acá, pues eran parecidas a las radios comerciales. Y primero comenzaban obviamente con música y pues la finalidad de la radio comunitaria no es esa, la finalidad es otra. La finalidad es generar un contenido de interés público, obviamente en una sociedad mucho más cercana, más cerrada y más organizada para que ellos pudieran difundir su información. Pues, como les digo, si miramos el artículo 75, aquí al parecer sí se cumple, ¿no? Pues cumple con esas características del artículo 75 de la Constitución. Entonces, las radios comunitarias son aquellas emisoras que están pues en los barrios o que están en las localidades. Una de las más famosas, como les digo, es Suba Stereo. Soacha también tiene varias emisoras comunitarias. Chapinero tiene algunas, Teusaquillo tiene otras también, pero la más fuerte es Suba Stereo, ¿no? La que siempre se ha conocido y se ha escuchado. La Universitaria de Colombia hace más o menos 2 años, USME también tiene, Sumapaz, la localidad de Sumapaz, también tienen emisoras comunitarias, y la Universitaria de Colombia hace 2 años más o menos hizo un conversatorio sobre la radio comunitaria, porque ¿quiénes hacen radio comunitaria?
La radio comunitaria es hecha por los líderes sociales o por algún gomoso en la comunidad que está interesado en hacer una radio comunitaria. Hacer radio desde allá, que es bastante difícil. Ahora bien, la radio pública, pues hay una enorme responsabilidad por la radio pública porque más aún tiene que tener un carácter social, y la responsabilidad de este tipo de emisoras es netamente social. Y pues aquí hay una pugna constante porque pues las universidades se han querido meter en este espacio de la radio pública, pero pues ha sido muy difícil porque el que tiene la radio, el que tiene la posibilidad de transmitir información, pues tiene el poder. Entonces, acá en este espacio de la radio pública, ¿qué creen ustedes que está? ¿Qué tipo de emisoras están ahí? ¿Cuáles creen ustedes? La policía, la emisora de la policía, la emisora del ejército, el sistema de medios públicos, o Radiónica o Radio Cadena Nacional, son las emisoras que hacen parte de este conglomerado de la radio pública. Y pues ellos tienen una enorme responsabilidad porque pues su carácter obviamente busca es satisfacer de una manera muy ampliada lo social y lo cultural en las ciudadanías o en los territorios. Pero la pregunta acá, ¿esto se cumple o no se cumple? Pues pareciera que no. Si miráramos un poco el artículo 75, su finalidad está muy bien enfocada, pero pues su alcance o su cobertura es demasiado escasa. Si uno viaja a las regiones, pues uno encuentra escasamente la emisora de la policía y la emisora del ejército, pero pues no, su contenido pues redunda en el beneficio de la comunidad en donde está transmitiendo. Es muy difícil ver la radio pública escuchar la radio pública porque la radio pública pues no goza de lo que podría gozar la radio comercial, que es el tema de la publicidad, y por tanto pues ellos no podrían publicitar como uno espera. Pues esta radio pública representa la estrechez obviamente de lo público, porque pues aquí siendo pública pues pareciera que no está entendida como lo público porque pues no tiene una amplia cobertura como lo digo. Y son estas emisoras las que de alguna manera representan lo público acá, la emisora de la policía o la emisora del ejército o Radio Cadena Nacional o Radiónica en su defecto. ¿Por qué les digo que las universidades pretenden pelear un poco este espacio? Porque pues las universidades, especialmente públicas, han querido adoptar un poco, obtener un espacio a partir de la asignación del espacio electromagnético que da el Ministerio de las TIC, pero pues no hay cabida para estas universidades frente al dial, y no solo frente al dial, sino que pues es decir, ahí habría una pugna y una lucha, obviamente, dentro de lo comercial. Muy seguramente pueden haber manos invisibles, como lo ponemos ahí en la diapositiva, que estén interesadas en que este tipo de espacios no se den para las universidades. Porque hay que tener en cuenta que de donde se prepara el talento y la cualificación del personal para producir radio, pues se preparan las universidades. Ustedes se están preparando acá y se están cualificando para eso. Entonces, imagínense nosotros tener una emisora universitaria en un dial específico, pues claro, ahí vamos rompiendo un poco el paradigma de que solo tenemos la radio comercial, y pues obviamente la radio pública se va fortaleciendo y se va robusteciendo. Con la desventaja de que desfavorecería la publicidad porque pues no se está obligado a publicitar o a ganar rendimientos económicos a partir de la publicidad que se dé o que se transmita desde la radio pública. Bien, ¿está entendido hasta aquí más o menos? ¿Sí? Estos salen en el chat. Bien, últimos datos entonces del estudio que saca ECAR. Pues curiosamente dice que el 86% de la población colombiana, si usted vio la torta, Oscar, en el artículo, dicen que escuchamos radio. El 86% de la población. Eso es muchísimo. Entonces saquémosle el número de 41 millones, de 41,5 millones de habitantes, el 86%. Es muchísima gente lo que escucha radio. De las cuales también dice en la última medición, de ese 86, 76% están escuchando emisoras musicales. Netamente emisoras musicales. Y dice también entonces que hay un 24% de la población
que escucha radio que está escuchando emisoras habladas, que son las emisoras de las noticias. Para que lo tengamos muy, muy fresco en nuestra mente. Bien, entonces después de este recorrido sobre las categorías de las radios que hay en Colombia a partir de la participación pública, entonces yo los voy a invitar, por favor, a que comencemos a desarrollar un libreto muy corto en estos 40 minutos a partir de 3 temas específicos: información científica, información internacional, información educativa. Y no vamos a sacar noticias educativas o noticias científicas o noticias internacionales. Vamos a hablar sobre el desarrollo de esos 3 sectores. Entonces, en lo científico, por ejemplo, podemos hablar sobre los avances o recientes desarrollos científicos que se están dando. En lo internacional, mirar un poco los hechos noticiosos que se vienen dando en lo internacional y mirar el sector educativo como una posibilidad que está transformando las realidades sociales en el mundo. En el mundo. ¿Escucharon el audio que les mandó hoy la decana a propósito del tema? Sí. ¿Sí? ¿Escucharon que va a haber alternancia ya 2 días? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces creo que esa es una realidad educativa en el mundo. La alternancia, un modelo copiado de Europa y que Colombia lo viene adoptando y los países latinoamericanos lo vienen adoptando. Entonces, les dejo a su libre decisión. Voy a estar acá, claro que sí, acompañándolos para mirar un poco el contenido que ustedes van a hacer a partir de ese pequeño libreto para que transmitamos esa información científica, pero no es para que la transmitamos sola, per se, por sí sola, sino para que la hagamos entre todos y podamos mirar y corregir esos errores ortográficos o de contenido que se está desarrollando dentro del texto que quieren colocar. ¿Quién se va con científica? ¿Grupo 1, 2 o 3? Información científica. ¿Lo ponemos a votación? ¿O lo voy diciendo? Digan ustedes. El grupo número 3. Ahora nos vamos con información científica. Oscar, número ¿Es 3. hablar acerca de los últimos avances científicos, sí? Sí, últimos avances científicos. ¿Qué hay? ¿En algún tema en específico o pueden ser distintos? No, pueden ser distintos. Ustedes pueden coger el avance científico La vacuna, no sé, el en la COVID, vacuna, el avance científico sobre la física, el avance científico sobre el último descubrimiento arqueológico, de la quizá. Bueno, galaxia, también puede ser. ajá, claro, los viajes al espacio, que es lo que está sucediendo. Internacional y educativa. ¿Cuál de los 2 grupos? Educativa, profe. Tatiana, ¿qué grupo es? El primero. Educativa. Bueno, y 2, la internacional. Listo, quisiera ver entonces un poco lo que están consultando. Voy a quedarme acá, estar atento para las inquietudes que tengan y el desarrollo del contenido que van a hacer. Y nos vemos a las 9:20 en punto. ¿Listo? Profe, pero permítame un momento, yo replanteo el ejercicio. Es hacer como un mini libreto de ese tema. De ese sector, de ese sector. A ¿sí? nosotros nos O de ese correspondió internacional. internacional, y lo internacional es precisamente hablar un poco de las noticias o de la información internacional. El tema de los chalecos amarillos, que fue lo que sucedió recientemente. Las votaciones o la elección de las presidenciales en Estados Unidos, ¿sí? El cambio climático que viene sucediendo, ¿sí? Todo ese tipo de política internacional que está sucediendo en el mundo. El conflicto de Armenia-Azerbaiyán, todas esas cosas tratemos de condensarlas y contarlas a partir de ese libreto. Luego ustedes se distribuyen, comienzan y las leen y yo aquí la musicalizo para poderla grabar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. 9:20, son las 9:09. 10 minutos, 11 minutos. Aquí estoy.
9:18, 2 minutos. ¿Cómo vamos? Profe, todavía no lo tenemos. Muy bien. 5 minutos más. 9:25.
Bueno, ya estoy listo con las cortinillas. ¿Qué grupo va a empezar? Tatiana. Profe, ¿no nos puede dar un poquito más de tiempo? Dale. Por favor. Internacional, el grupo de Sonia. Y el número 1 es el de Oscar. ¿Cuál de los dos está listo? Profe, nosotras. Listo. Bueno, ese es internacional. Listo. ¿Me avisan? ¿Están listos? Sí, señor. Sí, Fran, profe. Sí, listo. acá estoy. 3, 2, 1, grabando. Es momento de rendir cuentas. Habemos Papa. Permita el aceite de Bienvenidos a este programa de la IUDC Radio Unipizarra Digital. Hoy tenemos un tema muy especial para quienes nos escuchan a través de la red. Hablaremos de noticias internacionales. Sonia, buenas noches. Muy buenas noches, Franci, y hoy le quiero contar sobre la noticia de las elecciones en Estados Unidos. Los votantes en Estados Unidos decidirán el 3 de noviembre si Donald Trump permanece en la Casa Blanca 4 años más. El presidente republicano se enfrentará al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, que es principalmente conocido como el vicepresidente de Barack Obama de 2008 a 2016, pero que lleva en la política de su país desde los años 70. A medida de que se acerca el día de las elecciones, las empresas de sondeos intentan calibrar el estado de ánimo del país, preguntándole a los lectores a qué candidato prefieren. Pronto tendremos más noticias de estos resultados. Buenas noches, Francis. Buenas noches, Sonia. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Los chalecos amarillos desafían al coronavirus y marchan en París. Y el coronavirus, con los constantes llamamientos a ser prudentes para evitar la expansión del COVID-19, ha detenido a los chalecos amarillos. Varios centenares de manifestantes salieron a marchar este sábado por el centro de París, en su semana 70 de protesta. A pesar de que el gobierno ha prohibido las concentraciones de 100 personas y que incluso figuras del movimiento que hace un año puso en jaque al ejecutivo Emmanuel Macron habían pedido públicamente suspender por una vez las movilizaciones. La policía realizó más de un medio de centenar de detenciones e impuso decenas de multas. Adelante. Las noticias del COVID siguen siendo tendencia en este momento. Se registra la primera muerte por una reinfección de COVID-19 en el mundo. Una mujer neerlandesa de 89 años es uno de los 25 casos de reinfección de COVID-19 conocidos en el mundo. Falleció por los efectos de la segunda vez que se enfermó de COVID, agravados por una forma rara de cáncer de médula ósea que padecía.
convirtiéndose así en la primera muerte conocida por una reinfección de coronavirus. Todavía no es claro qué podrá significar el conocimiento de estos casos concretos a la hora de desarrollar la vacuna contra el virus, ni hasta qué punto el sistema inmunológico aprende lo suficiente durante la primera infección, pero los anticuerpos producidos de forma natural después de un contagio inicial parecen desaparecer con relativa rapidez en algunas personas. Esperemos que nos depara esta segunda oleada de infecciones en el mundo. Ya, profe. Y tarán. Yo quedé con ganas de seguir escuchando. Bueno, muy bien. Muy bien, solo estaban las 3. Sí, señor. Alejo Lo tuvo Bueno. una calamidad y no pudo conectarse. Bueno, pero muy bien, muy bien. Estas noticias son interesantes. Yo ahí mismo hice ojos cuando comenzó a decir que hay una persona o que hubo una persona que murió por el segundo contagio. Sí, una ¿Sí? ¿De dónde fue la fuente? Del tiempo, profe. Gravísimo, ¿no? Sí. Muy bien, felicitaciones. Creo que entonces poco a poco ahí vamos madurando la voz y madurando con estos ejercicios. ¿Y la redacción la hicieron? ¿Ustedes acomodaron la redacción? ¿O es Sí, lectura señor. del periódico? No la Yo la acomodé acomodamos. un poquito, la verdad. Bueno, muy bien, listo. ¿Con quién sigue? ¿Qué grupo sigue? Tatiana, Oscar. Tatiana. Sí, profe. Regálame un segundo. Oscar, ¿listo? Profesora, ¿qué puede pasar? Oscar primero, es que falta un momento, falta una cosa. Listo, Oscar, adelante. Oscar es educativa. Educativa no, profe. Nos tocó científica. Perdóneme, científica. Sí, señor. ¿Listo? ¿Están listos? 3, 2, 1, graban. Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos al informativo Pizarra Digital. En el día de hoy con información científica ya me encuentro preparado con mi equipo de trabajo. Empezamos con información de gran trascendencia en torno al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. A casi 11 meses de haber sido diagnosticado el paciente cero COVID-19 en la provincia del Gigante Asiático, la carrera contrarreloj que busca contrarrestar el contagio acelerado de este no da tregua. La criticada firma farmacéutica Johnson & Johnson anunció a inicios de esta semana que interrumpirá sus ensayos patológicos en personas voluntarias, después de que algunos de estos desarrollaran comportamientos de afecciones extrañas en su salud. Por otro lado, el país ruso anunció hace pocas horas que su segunda vacuna contra el SARS ya se encuentra en etapa 3, conocida como Epivac Corona. Recordemos que en el mes de agosto el presidente ruso Vladimir Putin confirmó su primera vacuna denominada Sputnik V, desarrollada con financiación del Fondo Ruso de Inversión. Países como Venezuela y Cuba ya han recibido cargamento de estos antígenos. En América Latina y el Caribe, Colombia, en cabeza del Ministerio de Salud, anunció que destinará $213 millones para la compra de esas vacunas.
¿Solo es esa? Oscar. Profe, yo preparé pues la mía, pues yo preparé la mía. No, es que yo estaba hablando de que los audífonos me fallan. Ay, Dios. Listo. qué ¿Ya estás pena, lista, Laura? profe. Sí, claro, ya estaba hablando cuando te escuché. ¿Qué, Oscar, qué Mm, pasó? Y yo, no me están Bueno, muy escuchando. bien. 3, 2, 1. Así es, Oscar. En este año, el panorama científico ha estado colmado por un nuevo coronavirus, observado por primera vez a finales del año 2019 en la ciudad china de Wuhan. A partir de entonces, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de la COVID-19, se desató en una pandemia global, afectando gravemente a todos los países de la Tierra. Pero la vida sigue. La química, la física, la paleontología, la biología, entre otras ciencias, también han protagonizado descubrimientos asombrosos. Pero uno de los logros más comentados del momento ha girado en torno al anuncio por parte del Comité del Galardón, quienes anunciaron como ganadoras este año a la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, por sus estudios sobre la CRISPR-Cas9. Este miércoles, la Real Academia Sueca de Ciencias concedió el Premio Nobel de Química a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de un método de edición del genoma. Los estudios de ambas científicas, originarias de Francia y Estados Unidos, respectivamente, giran en torno al sistema CRISPR-Cas9, que permite cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Según el comité que entrega el premio, este adelanto ha tenido un impacto revolucionario en la ciencia y está contribuyendo a nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Es algo novedoso y asombroso. ¿Quién más está? ¿Solo está Oscar y Laura en el grupo? Profe, ya creo que Ingrid no se pudo conectar, no sé, tiene conexión inestable. Perdón, Erika, no sé. Muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Creo que la conexión que hicieron ahí entre ese pedacito que comenzó Laura a hablar sobre el COVID y conectarlo con los otros descubrimientos fue muy bonito, ¿no? Bien interesante porque pues le da continuidad y uno queda ahí enganchado obviamente con la información. Muy bien por ese espacio. Vamos entonces con Sonia. ¿Listo? ¿Estamos Nosotros listos? ya fuimos, profe. ¿Con quién, profe? Sí, Tatiana. yo dije con Perdón, quién. perdón, con Tatiana. Me Sí, asustó. profe. Sebas. Perfecto. Entonces empezamos. Está Sebas, Tatiana y quién más. Sebas, Tatiana, Jonathan y Andrés. Bueno, muy bien. 3, 2, 1. Bienvenidos a este programa de la IUDC Radio Universitaria Pizarra Digital. Hoy estamos con un tema muy especial. Vamos a compartir con nuestros seguidores y quienes nos escuchan a través de la red un tema muy importante para nosotros los colombianos. Vamos a hablar sobre la educación y cómo ésta se ha modificado a través de la pandemia. Y hoy estoy en compañía de tres grandes reporteros, Tatiana Ortiz, Andrés Clavijo y Jonathan Triana. La educación es una parte supremamente importante para nuestra vida. Jonathan, ¿qué opinas sobre la educación en Colombia? Juan Sebastián, muy buenas noches. Muy buena pregunta, la verdad. Creo que
educación en Colombia no es mala, pero hay que hacer varios detalles. En cuestión de oportunidades, creo que a nivel universitario estamos muy colgados y a nivel educacional en primaria y en bachillerato no consta de la exigencia que de verdad debería tener estas enseñanzas. Sí, claro, entonces es algo muy complicado que tanto los estudiantes como los maestros se sientan cómodos y más sobre esta situación. Sí, en efecto, pues también otro detalle es que la educación o pues prácticamente los docentes no se ve remunerada. Creo que la profesión de docente es muy valiosa, pero es muy infravalorada en cuestión de la opinión de las personas. Lo digo por experiencia propia, ya que soy docente en cuestiones de las correcciones hacia las críticas que hay de un papá hacia un docente, en las cuales pues no son nada asertivas. Entonces, pues desde mi opinión y desde mi punto de vista, es muy complicada tanto financiera, tanto docencia, la educación en Colombia. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Bueno, damos paso a Tatiana Ortiz, que nos viene a contar acerca de la nueva realidad a la cual nos enfrentamos en la pandemia. Adelante, Tatiana. Claro que sí, Sebastián y queridos oyentes. Como los mencionaba anteriormente, la alternancia es una nueva realidad implementada por la Alcaldía de Bogotá para ingresar nuevamente atacando todos los protocolos de bioseguridad y teniendo en cuenta como tal el aforo permitido. Desde hace más de 5 meses, los colegios y universidades del país migraron a sus clases a las aulas virtuales, lo cual ha presentado un nuevo reto en las instituciones educativas. Muchas de las universidades y colegios privados asumirán este reto, dando oportunidad a sus estudiantes de ver módulos presenciales y virtuales en cada uno de sus programas. Estamos a la expectativa de que todo funcione bien y que el aforo permitido que se ataque el aforo permitido y como tal los protocolos de bioseguridad. Perfecto, muchas gracias, Tatiana. Y bueno, continuamos con nuestro compañero Jonathan, que tiene la información de última hora. Adelante, Jonathan. Jonathan, creo Juan que tenemos Sebastián, problemas sí, de claro. comunicación. Perdóname un segundo. Juan Sebastián, les informo, respecto a las medidas del apoyo a la educación superior, se anunció que creó una línea de crédito de 1.5 billones de pesos con garantía del 80% del FNG. Además, lanzaron la línea de crédito Findeter por 200.000 millones para las instituciones educativas superiores y privadas, perdón. Una segunda medida es que crearon un fondo solidario para la educación. Según advirtió el gobierno, son 97.000 millones destinados para apoyar a los estudiantes de instituciones educativas superiores de los estratos 1 y 2. Adelante. Muchas gracias, Jonathan. Una excelente noticia para aquellos que no contamos con... Y continuamos con Andrés, que nos trae los últimos avances tecnológicos en la educación. Adelante, Andrés. Así es, Juan Sebastián, la realidad virtual se aceleró gracias a la pandemia. Este avance está en desarrollo. También la educación online y, entre otras cosas, las impresoras en 3D. Son unos avances tecnológicos que ayudan a las aulas de los colegios cuando pues no teníamos la pandemia. También le cuento que se realizó un estudio donde dice que los videojuegos también aportan en gran proporción a los estudiantes. Mire, los videojuegos se han vuelto una técnica revolucionaria en el campo educativo. Se ha demostrado con el pasar de los años que su uso mejora habilidades como la memoria, la concentración y el trabajo en equipo.
eso es lo que le cuento, Juan Sebastián. Bueno, y en otras noticias, la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, ha dejado en claro que se mantendrá la alternancia hasta que se encuentre una vacuna. Tras un diálogo con El Tiempo, ha dejado en claro cómo se ha mantenido el protocolo y los avances que se están haciendo para que la alternancia, que es virtual y presencial, sea un éxito hasta el momento. Los pilotos han demostrado grandes avances y cada vez son más las secretarías que están en el programa de alternancia. Del mismo modo, la educación superior ya ha mostrado su avance, pues ya son más de 30 establecimientos que poseen presencialidad en laboratorios. La ministra de Educación afirma que se están realizando los estudios necesarios tanto en distancia de los estudiantes como en la capacidad de las instituciones. Esperemos que podamos llevar este procedimiento y se mantenga hasta poder llegar con una vacuna. Y bueno, damos fin a este programa. Muchas gracias por escucharnos y este es el final de IUDC, Radio Universitaria Pizarra Digital. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, muy bien, y me parece muy interesante. Ustedes no tienen que aventurarse a los formatos, a nuevos formatos, a ser innovadores. Creo que ustedes intentaron darle un matiz a la información, incluyendo el tema de la opinión al principio, ¿no? Pero entonces hay que fortalecer el tema de la improvisación y que el diálogo entre todos sea participativo, más participativo, que tengan que opinar, ¿no? Y que no se vuelvan gaseosos en los comentarios, para que lo tengan muy presente, con cifras, cuadros comparativos, hablando de un lado y del otro, ¿sí? Sin desviar el tema. Lo que hablábamos anoche, ¿no? La importancia de la improvisación y ese matiz resulta bien interesante, pero cuando ustedes entran con fuerza y con esta contundencia, muy seguramente les va a dar mejores resultados. Pero creo que están innovando, creo que ya le están dando otro carácter y otro sentido a los informativos, en el sentido de que de pronto pueden mezclar una mesa de trabajo, de diálogo y de opinión al principio. No sé si ustedes recuerdan la entrevista con Camila Zuluaga, que ella decía que ya el periodista no es inocente de la información. Entonces uno ya tiene la posibilidad de opinar más allá de la información que uno está dando. Muy bien por este ejercicio, voy a tratar de editarlo y colgarlo, de pronto de mejorarlo un poco con los efectos y con los sonidos, y pues también lo pongo a disposición para que lo tengan. La idea de esto es que ustedes vayan forjando y vayan cultivando el hábito y vayan calentando la voz y mejorando un poco la posibilidad de enterarse de otras cosas que están sucediendo. Por eso escogí estos 3 temas un poco lejanos de nuestra realidad. Uno anda enterado del COVID, pero no de tanto como lo contó Oscar y como lo contó Francis. Entonces, por eso la idea de estos temas que son un poco aislados. Muy bien, muchísimas gracias por estar esta noche, por acompañarnos, por acompañarme, Miguel, y por estar acá entonces en la clase. Nos vemos mañana. No olviden, por favor, el examen, la evaluación, bueno, lo que tiene que ver precisamente con el tema de las notas. Mañana nos vemos entonces con los programas que están haciendo sobre la música. ¿Listo? Profe, no era para el... Profe. Ah, bien, perfecto. Para el Sí, lunes. ese es el punto del lunes. Listo, ese es el punto del lunes. Muy bien. Profe, feliz noche. Claro que que estén sí. bien. Igualmente, Feliz noche, muchas profe. gracias. Que estén bien. Chao, chao. Que esté muy bien. Ya, profe. Chao.